Hay un pueblo en la tierra donde es ilegal ser enterrado, no por una ley extraña, sino porque el suelo está congelado. En otro, los residentes deben dejar sus coches sin llave, por si acaso necesitan escapar de un oso polar. Y en otro, miles de personas viven en una ciudad de solo 100 pies de ancho, encajada entre un río y un acantilado. Estos son los hogares más extremos del planeta. No estamos viendo solo arquitectura extraña. Estamos viendo la supervivencia humana en lugares que parecen completamente increíbles, que impulsa a una persona a construir su hogar no en la seguridad de la tierra plana, sino aferrado al costado de un acantilado escarpado a miles de pies en el aire. Verán, para algunos la vista vale el riesgo, para otros se trata de acercarse a los cielos, o quizás es simplemente el único lugar que queda para construir. Estamos comenzando nuestro viaje en los lugares donde un paso en falso no es solo un tropiezo, es un descenso final. Nuestra primera parada es un lugar que parece sacado de una película de fantasía. Este es el Monte Fanjing, o Fanjingshan, en China. Es un sitio sagrado budista, pero lo que lo hace verdaderamente asombroso es lo que se encuentra en la cima. Después de subir casi 9.000 escalones de piedra, un viaje que toma horas, se llega a la cima, pero no es una cima normal, es un pináculo de roca delgado como una cuchilla que se divide en dos en la parte superior, elevándose a más de 8.000 pies sobre el nivel del mar. Este pilar natural se llama el Pico Dorado de las Nubes Rojas. Y equilibrados en la cima de estos dos pináculos separados, dos templos budistas de 500 años de antigüedad, uno está dedicado al Buda del presente, Sakyamuni, y el otro al Buda del futuro, Maitreya. Están conectados entre sí por un puente de piedra diminuto y estrecho que se extiende sobre un abismo. Por decirlo suavemente, esto es arquitectura extrema. Monjes y peregrinos han estado haciendo esta subida durante siglos. Los escalones son irregulares y con clima húmedo, increíblemente resbaladizo. El esfuerzo es parte de la devoción. Pero imaginen la logística. Cada ladrillo, cada pieza de madera, cada bolsa de arroz, todo tuvo que ser subido a mano por esos casi 9.000 escalones. El área es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, no solo por los templos, sino por su increíble biodiversidad. Es una isla de bosque antiguo que se remonta al período terciario en un mar de desarrollo moderno. Pero lo que nadie les dice es sobre el clima. A menudo está envuelto en un mar de nubes, haciendo que los templos parezcan que están literalmente flotando en el cielo. Es un hogar para monjes que buscan la iluminación, encaramado en una aguja de roca, desafiando a la gravedad misma. Pero si piensan que construir en un pináculo es salvaje, esperen a ver un pueblo que es el pináculo. A continuación, viajamos a España, a Castellfollit de la Roca. Esta no es una sola casa. Es un pueblo entero. Construido sobre una cuerda floja. El pueblo está encaramado en una estrecha franja de roca basáltica, un acantilado formado a partir de dos flujos de lava antiguos separados. ¿Qué tan estrecho? En su punto más delgado, el pueblo tiene solo 2 casas de ancho. Eso es todo. El acantilado en sí tiene más de 160 pies de altura y se extiende por más de media milla. Las casas están construidas justo al borde, con sus ventanas traseras abriéndose a una caída vertical hacia la garganta del río abajo. Este lugar ha estado habitado por más de 1000 años. La cuestión es que fue construido aquí para protección. En la Edad Media, tener los ríos Fluvia y Toronel a cada lado y un acantilado escarpado por todas partes te hacía muy seguro de tus enemigos. Hoy en día es hogar de aproximadamente 1000 personas. Las calles son diminutas y sombreadas por los edificios altos y estrechos.
La iglesia de San Salvador del Casco Antiguo está pegada al borde del acantilado, desafiando el vacío. ¿Cómo es vivir aquí? Bueno, uno se acostumbra a las vistas. Pero mucha gente está loca por la comida local. El suelo volcánico es perfecto para cultivar judías, y el pueblo es conocido por sus panaderías y salchichas tradicionales. Puedes alojarte en pequeñas casas de huéspedes, pero la verdadera atracción es simplemente caminar por la calle principal, sabiendo que el suelo firme tiene solo unos pocos pies de ancho bajo tus pies. Vivir en un acantilado es una cosa, pero ¿qué hay de escalar uno descalzo solo para llegar a la iglesia? Ahora nos dirigimos a Etiopía, a un lugar que pone a prueba la fe y los límites físicos. Este es Abuna Yemata Gu. Es, sin duda, uno de los lugares de culto más inaccesibles de la Tierra. No está solo en un acantilado. Está dentro de un acantilado, excavado en el costado de un pináculo vertical de roca a más de 8.400 pies de altura en la cordillera de Geralta. ¿Y la escalada? Por decirlo suavemente, es aterradora. No hay tienda de regalos, ni barandilla de seguridad, ni ascensor. Para llegar allí, tienes que cruzar un puente de piedra natural con una caída vertical en ambos lados. Luego, debes escalar una pared de acantilado de 1.500. Y aquí está la parte verdaderamente asombrosa. Partes de esta escalada deben hacerse descalzo, usando pequeños asideros y apoyos para los pies de 1000 años tallados en la roca. En un punto, tienes que cruzar una cornisa estrecha con una caída de 1000 pies a cada lado. ¿Por qué? La iglesia fue construida aquí en el siglo V. La leyenda dice que su fundador, el padre Yemata, eligió el lugar para estar más cerca de Dios y más lejos del mundo. En el interior, la pequeña iglesia está cubierta de pinturas perfectamente conservadas. El detalle más increíble es que estos frescos de 1500 años son tan vibrantes. Están en condiciones casi perfectas porque el aire seco y la falta de humedad a esa altitud extrema los han protegido de la descomposición. Los sacerdotes suben a los bebés por este acantilado para ser bautizados. Lo que muchos pasan por alto es que los sacerdotes y la congregación hacen esta subida regularmente, a veces varias veces a la semana. Es un acto de fe extrema en un lugar verdaderamente imposible. Una iglesia en un acantilado es increíble, pero ¿qué hay de un monasterio enorme construido a partir de uno? Volamos ahora a Turquía, al monasterio de Sumela. Este lugar parece como si hubiera sido golpeado en el costado de una montaña. Es un enorme monasterio ortodoxo griego, aferrado a una pared de acantilado escarpada a 1200 metros. Eso es casi 4000 pies de altura en los montes Pónticos, con vistas al valle de Altindere. Fue fundado hace 1600 años, en el año 386. La leyenda dice que dos sacerdotes de Atenas, Bernabé y Sofronio, encontraron un icono milagroso de la Virgen María en una cueva aquí y decidieron construir un monasterio a su alrededor. Lo que comenzó como una pequeña iglesia rupestre creció durante siglos hasta convertirse en un complejo extenso. Tiene bibliotecas, cocinas, celdas de monjes, múltiples capillas y un acueducto. Todo colgando sobre un valle empinado. Los interiores están cubiertos de hermosos frescos, aunque muchos han sido dañados a lo largo de los años. Durante siglos, fue un centro importantísimo para el aprendizaje y la religión, pero lo que nadie les dice es su historia reciente.
Fue abandonado en 1923 durante un intercambio de población entre Grecia y Turquía. Permaneció vacío durante décadas, un fantasma silencioso en un acantilado. Hoy en día es un museo y una importante atracción turística, reabierto recientemente después de un proyecto de restauración masiva de 5 años. Esto implicó estabilizar la propia pared de roca, un proyecto de ingeniería masivo para prevenir desprendimientos de roca. Se puede subir por un camino empinado o tomar un autobús, pero de pie en sus balcones se puede sentir la historia susurrando desde la piedra. Pero tallar un acantilado es una cosa. ¿Qué hay de construir sobre una sola y gigante roca? Viajamos ahora a uno de los lugares más llamativos y aislados. Haid al-Yazil, en Yemen. Este no es solo un pueblo, es una fortaleza en una roca. Imaginen un vasto y vacío valle desértico llamado Wadi, y alzándose desde el suelo del valle hay una única y colosal roca de cientos de pies de altura. Y encaramado en la cima de esta roca hay un pueblo diminuto. Estas casas tienen 500 años, pero siguen una tradición mucho más antigua. Son rascacielos de ladrillos de barro. Algunas tienen varias plantas de altura, construidas con la tierra sobre la que se asientan, con estructuras de madera. Parece que crecieron de la propia roca. El pueblo es casi completamente vertical. Las calles son pasajes estrechos y escaleras empinadas. ¿Por qué construir aquí? La misma razón que Castelfolit: protección. El valle de abajo, Wadi Dawan, se inunda violentamente y los enemigos eran una amenaza constante. Desde la cima de esta roca se podía ver por millas. Pero la vida aquí es dura, por decirlo suavemente, es extrema. El agua tiene que ser subida desde los pozos en el valle muy abajo. Incluso traer comestibles es una tarea física importante. La comunidad depende de antiguos sistemas de cuerda y polea. Lo que nadie les dice es cómo se construyen. Estas torres de ladrillos de barro necesitan un mantenimiento constante. Una lluvia fuerte podría literalmente disolver partes de una casa. Es un testimonio del ingenio antiguo. Un refugio desértico de increíble y frágil belleza. Desde una fortaleza en una roca, vamos a una cordillera que parece haber sido tallada con una sierra. Volviendo a España. Pero esta vez al monasterio de Montserrat. Este lugar se trata de drama. El monasterio está encaramado en el costado de una cordillera que se ve diferente. Los picos no son lisos. Son pináculos bizarros y aserrados de roca conglomerada rosada que parecen dedos gigantes, o como sugiere el nombre, una montaña cerrada. El monasterio en sí se encuentra a más de 4.000 pies. Es un complejo masivo y ha sido un sitio de peregrinación durante casi 1000 años, porque alberga la famosa estatua de la Mare de Déu de Montserrat, la Virgen Negra. Es una pequeña estatua de madera. Y peregrinos de todo el mundo vienen a tocarla, creyendo que tiene poderes curativos. Pero la parte verdaderamente asombrosa aquí es la leyenda. Lo que muchos pasan por alto es que esta montaña es una de las supuestas ubicaciones del Santo Grial. Los picos dentados y las cuevas ocultas inspiraron mitos del Castillo del Grial. Se puede llegar por una carretera sinuosa, un teleférico o un ferrocarril funicular. Pero el monasterio sigue activo. Alrededor de 80 monjes viven aquí, siguiendo la regla de San Benito.
También dirigen uno de los coros de niños más antiguos de Europa, la Escolania, que se puede escuchar actuar a diario. Se puede visitar la basílica, pero para muchos la verdadera experiencia es caminar por los senderos por encima del monasterio, perdiéndose entre esos pináculos imposibles con dientes de sierra. Pero si piensan que estos pináculos son impresionantes, esperen a ver los pilares de Meteora. Vamos a Grecia, a un lugar que verdaderamente define impresionante. Esto es Meteora. El nombre significa suspendido en el aire. Y eso es exactamente lo que es. Es un complejo de monasterios construidos en la cima de enormes pilares de piedra naturales. Estas no son solo colinas. Son columnas de roca de lados escarpados que se elevan a más de 1300 pies desde el suelo del valle. Los geólogos dicen que estos pilares son de arenisca y conglomerado, formados por un antiguo delta de río hace millones de años. Luego esculpidos por el viento y el agua. Y en las diminutas y planas cimas de estos pilares, monjes en el siglo XIV construyeron sus hogares. Construyeron 24 monasterios en total. ¿Cómo? Lo que nadie les dice es que durante los primeros cientos de años no había escaleras. La única forma de subir o bajar era en una gran cesta o red de cuerda. Monjes y suministros eran izados a mano, un ascenso aterrador y lento. Decían que solo reemplazaban las cuerdas cuando el Señor permitía que se rompieran. ¿Por qué un lugar tan extremo? Era una época de gran inestabilidad. Los monjes huían de los invasores. Estos pilares eran el refugio perfecto e inaccesible. Hoy en día, solo 6 de los monasterios siguen activos. Ahora son accesibles por escaleras talladas en la roca, pero las cestas de cuerda todavía están allí, utilizadas para subir suministros. Alojándose en el pueblo cercano de Calavaca, se puede mirar hacia arriba al atardecer y ver estas asombrosas estructuras brillando, flotando sobre el mundo. Construir en un pilar es difícil. Pero, ¿qué hay de un acantilado del que se dice que es el hogar de una tigresa voladora? Nuestra siguiente parada es en el reino de Bután, Paro Taktsang, más conocido como el Nido del Tigre. Esta es la imagen de postal de Bután, y por una buena razón. Es un monasterio que parece estar pegado al costado de un acantilado escarpado, 3000 pies por encima del valle de Paro. La leyenda es la parte más increíble aquí. En el siglo VIII se dice que el maestro Padmasambhava, quien trajo el budismo a Bután, voló a este mismo lugar a lomos de una tigresa mágica y voladora. Luego meditó en una cueva aquí durante 3 años, 3 meses, 3 semanas, 3 días y 3 horas. El monasterio fue construido alrededor de esa cueva sagrada. Llegar allí es una caminata seria. Es una escalada empinada de 2 horas hasta más de 10.000 pies de altitud. La aproximación final es una serie de escaleras talladas en la roca que bajan por un lado de un desfiladero y suben por el otro, justo al lado de una cascada gigante. No es para los débiles de corazón. Lo que muchos pasan por alto es que todo el complejo fue destruido casi por completo por un incendio en 1998. Lo que se ve hoy es una minuciosa reconstrucción que fue un proyecto nacional masivo para Bután, completado en 2005. Los monjes todavía viven y meditan aquí. Se permite la entrada a los visitantes, pero tienen que entregar sus cámaras y teléfonos en la puerta. Es un lugar de reverencia pura y montañosa, encaramado en un lugar que parece desafiar toda lógica. Pero no todos los lugares altos son para monjes, algunos son solo un pueblo normal y vertical.
Dirijámonos a América del Sur, a Iruya, Argentina. Este no es un monasterio, es un pueblo colonial vivo y palpitante que parece estar cayendo en cascada por el costado de una montaña. Se encuentra en los Altos Andes, a una altitud de más de 9.100 pies. Lo que llama la atención de Iruya son las calles. Hay muy pocas superficies planas. La mayoría de las calles son simplemente escaleras increíblemente empinadas, estrechas y adoquinadas. El pueblo está construido en una pendiente imposible, con las casas pintadas en colores pastel brillantes, apiladas unas encima de otras. La pequeña iglesia amarilla se encuentra en el único pedazo de tierra plana disponible. El pueblo está profundamente conectado con la gente local quechua. Y se pueden ver festivales y tradiciones locales que no han cambiado en siglos. Llegar hasta aquí es una aventura en sí misma. Es un viaje en autobús de 3 horas a lo largo de un camino sinuoso, sin pavimentar y de una sola pista que cruza ríos y se aferra a los lados de los cañones. Para muchas personas, solo llegar es una prueba, pero una vez que llegas, sientes que has retrocedido en el tiempo. Es tranquilo, el aire es tenue y las vistas son asombrosas. La gente local es increíblemente resistente, viviendo una vida dictada por el paisaje vertical. Pero ¿qué pasaría si la gente de los acantilados simplemente desapareciera? Volamos a los Estados Unidos, a Mesa Verde, Colorado. Aquí encontramos algunas de las casas más misteriosas y asombrosas de América del Norte. Estas son las viviendas en acantilados del pueblo ancestral puebloano. Durante más de 700 años vivieron aquí, primero en las cimas de la mesa, y luego, en el siglo XIII, se trasladaron a los acantilados. Estas no son pequeñas cabañas. Son ciudades de piedra enteras, perfectamente escondidas en alcobas masivas y sobresalientes de los cañones. El más famoso, Cliff Palace, tenía 150 habitaciones y más de 20 quivas. Estas habitaciones circulares y subterráneas eran el centro espiritual de la comunidad, a las que se accedía por una escalera a través de un agujero en el techo. Construyeron estructuras de piedra de varios pisos, todas perfectamente protegidas de los elementos por el labio de roca de arriba. Eran maestros constructores, encajando sus hogares en la curva natural de la roca. Y luego, la parte más asombrosa, es el misterio. Alrededor del año 1300, después de vivir aquí durante generaciones, simplemente se fueron. Los historiadores creen que una combinación de una sequía masiva de varias décadas, el agotamiento de los recursos y el conflicto social los obligó a moverse hacia el sur, pero durante un breve y brillante periodo construyeron y prosperaron en estas ciudades de piedra en el cielo, dejando atrás misterios silenciosos y hermosos bajo los labios del cañón. Una ciudad vacía en un acantilado es espeluznante. Pero, ¿qué hay de una construida para esconder a 20.000 personas? Nuestra parada final en los lugares altos es en el país de Georgia, Barcia. Esta no es una ciudad en un acantilado. Es una ciudad dentro de un acantilado. En el siglo XII, la gran reina Tamar, una de las más grandes gobernantes de Georgia, necesitaba un lugar para esconder a su gente de los ejércitos invasores, particularmente los mongoles. Su solución: cavar. Barcia es una extensa ciudad-cueva. En su apogeo, albergó a más de 20.000 personas. Algunos dicen 50.000. Tenía 13 niveles, excavados profundamente en el costado de la montaña Erusheti.
Esto no eran solo unas pocas cuevas, era una metrópolis. Tenía un salón del trono, un complejo sistema de irrigación, apartamentos, bodegas, una farmacia y una iglesia masiva cuya torre de campana era visible. Lo que muchos pasaron por alto fue que esto estaba destinado a ser invisible. La ciudad original estaba completamente oculta, con solo unos pocos túneles secretos que conducían al interior. Pero lo que nadie les dice es lo que sucedió después. Un terremoto masivo, en el año 1283, arrancó la cara de la montaña, exponiendo el núcleo oculto de la ciudad al mundo. Fue como si una colonia de hormigas fuera revelada de repente. Algunos monjes todavía viven aquí, manteniendo la iglesia en este masivo camuflaje de piedra revelado por el terremoto. De hogares en el cielo, ahora vamos a hogares enterrados profundamente dentro de la tierra. Los humanos son habitantes de la superficie, ¿o no? Cuando el mundo de arriba se vuelve demasiado duro, demasiado caliente o demasiado peligroso, hacemos lo que hace cualquier criatura sensata. Cavamos. Ahora estamos explorando los hogares subterráneos más increíbles del mundo y las ciudades más increíblemente apretadas. Lugares donde hogar es una excavación, una cueva o una franja de tierra de 100 pies de ancho. Primero, vamos a la capital mundial del ópalo, Coober Pedy, Australia. Desde el aire, parece un paisaje lunar rojo y estéril. Está en medio del interior. Y el calor es, por decirlo suavemente, intenso. Las temperaturas de verano alcanzan regularmente 122 grados Fahrenheit a la sombra. Es un paisaje duro. Entonces, ¿dónde están las casas? Están bajo tierra. Los aproximadamente 1.700 residentes de Coober Pedy viven en dugouts. Estas son casas perforadas directamente en las laderas. Pero estas no son cuevas húmedas y oscuras. Son casas cómodas y extensas con dormitorios, cocinas e incluso vestidores. La cuestión es que la roca, arenisca y limolita mantiene una temperatura perfecta y constante de alrededor de 74 grados durante todo el año. No se necesita aire acondicionado. Y no son solo casas. El pueblo tiene iglesias subterráneas, hoteles subterráneos y tiendas subterráneas. Incluso hay un bar subterráneo. Lo que muchos pasan por alto es que todo esto comenzó debido a la minería de ópalo. Los mineros que excavaban en busca de la preciosa piedra se dieron cuenta de que era más fresco vivir en sus minas. Muchos residentes todavía nudlean en busca de ópalos en su tiempo libre, a veces encontrando piedras valiosas simplemente al expandir una habitación. Se puede alojar en un hotel dugout e incluso jugar al golf en el campo sin césped, donde los jugadores llevan un pequeño trozo de césped para sus golpes. Vivir bajo tierra es inteligente, pero ¿qué hay de vivir en una ciudad que es delgada como el papel? Volvamos a China, a la ciudad de Yanjin. Este lugar tiene un récord bizarro. Es considerada ampliamente la ciudad más estrecha del planeta. No es subterránea, simplemente está increíblemente apretada. La ciudad está construida en un valle angosto, presionada entre las montañas empinadas y verdes de la provincia de Yunnan y el caudaloso río Nanxi. ¿Qué tan estrecha? En muchos lugares la ciudad tiene solo alrededor de 300 pies de ancho. En su punto más estrecho, tiene apenas 100 pies de ancho. 400.000 personas viven en esta delgada cinta urbana. Los edificios están construidos sobre pilotes, justo sobre el río, para protegerlos de las inundaciones. Estos se llaman Diaojiaolu, un diseño tradicional, pero aquí son llevados a un extremo, a veces construidos a 5 o 6 pisos de altura sobre delgados pilares de hormigón. ¿Por qué construiría alguien una ciudad aquí? El río ha sido una ruta comercial crucial durante siglos. Y este era uno de los pocos lugares para construir. ¿Cómo es vivir aquí? No se recibe mucha luz solar directa. Las calles son estrechas. Y el río es una presencia constante. La parte realmente asombrosa
es que básicamente hay una carretera principal a cada lado del río. Un atasco aquí sería una pesadilla total. Es un ejemplo impresionante de vida urbana forzada en una franja de tierra imposible. Pero si vivir en un valle estrecho es apretado, imaginen vivir bajo una roca gigante. Volvemos a España, a Setenil de las Bodegas. Este es uno de los pueblos blancos más famosos de Andalucía, pero con un giro importante. Muchas de las casas no están simplemente cerca de un acantilado, el acantilado es su techo. El pueblo está construido a lo largo de una estrecha garganta de río. A lo largo de los siglos, el río excavó enormes salientes en la suave arenisca. La gente de Setenil no luchó contra esto, lo usaron. Construyeron sus casas dentro y debajo de estas enormes cornisas de roca. La roca misma forma el techo y la pared posterior de muchas casas. Caminar por las calles es una experiencia asombrosa. En algunas, los salientes de roca masivos y abultados se extienden tanto que bloquean completamente el cielo, creando un túnel natural y sombreado. Es una característica sorprendente que tiene beneficios prácticos. Al igual que en Coober Pedy, la roca mantiene las casas frescas en el abrasador verano español y cálidas en invierno. Lo que nadie les dice es el nombre. La parte de las bodegas significa de las bodegas. Los espacios frescos y oscuros bajo la roca eran perfectos para almacenar vino y otros productos. El pueblo es famoso por sus bares de tapas, muchos de los cuales están escondidos en estos espacios de cueva. Es un abrazo perfecto entre la naturaleza y la construcción humana, pero estas casas de roca están a la vista. ¿Qué hay de las casas que son totalmente invisibles? Viajamos al norte de África, a Matmata, Túnez. Desde la distancia, este paisaje desértico parece vacío. Puede que vean algunas palmeras, pero no edificios. Eso es porque las casas están escondidas. La gente local berebera ha estado construyendo bajo tierra durante siglos para escapar del calor extremo del desierto. Pero estas no son las excavaciones de Coober Pedy. Estas son casas trogloditas. Una familia cavará un pozo circular masivo en el suelo, a menudo de 30 pies de profundidad y 30 pies de ancho. Este pozo central se convierte en su patio, abierto al cielo. Luego, cavan lateralmente desde el fondo de este pozo para crear habitaciones, dormitorios, una cocina, un establo. Desde la superficie, lo único que se podría ver es un agujero en el suelo. El detalle más sorprendente es que este estilo de construcción es antiguo, pero se hizo mundialmente famoso por una razón muy específica. Aquí es donde George Lucas filmó partes de Star Wars. ¿La casa subterránea de Luke Skywalker? Esa era una casa bereber real en Matmata. Incluso se puede alojar en el hotel Sidi Idris, que fue utilizado como set. Se puede tomar una copa en el lugar exacto donde Luke se quejó de los convertidores de energía. Un patio oculto es inteligente, pero ¿qué hay de una ciudad oculta de 18 niveles de profundidad para 20.000? Nuestra última parada en el mundo subterráneo está de vuelta en Turquía, en la región de Capadocia. Esto es Derinkuyu. Desde la superficie parece cualquier otro pueblo pequeño y polvoriento. Pero debajo de sus calles se esconde un secreto que es, por decirlo suavemente, asombroso. Derinkuyu es una antigua metrópolis subterránea de varios niveles. Es masiva, desciende 18 pisos, eso es 279 pies en la roca volcánica. Era lo suficientemente grande como para albergar a 20.000 personas, junto con su ganado y comida. Y esto no son solo unas pocas cuevas. Esta es una ciudad compleja y ventilada. Tenía de todo.
viviendas, establos, iglesias, prensas de vino y escuela. La ingeniería es brillante. Tiene miles de pozos de ventilación, algunos de más de 180 pies de largo, que llevan aire fresco hasta el fondo. Algunos de estos pozos estaban disfrazados en la superficie como simples pozos de agua, pero la parte más increíble es la seguridad. Derinkuyu fue construida para la defensa. Los pasajes estrechos podían sellarse desde el interior mediante enormes puertas de piedra circulares, como piedras de molino gigantes, que eran imposibles de abrir desde el exterior. ¿Quién la construyó? Los frigios, hace miles de años, y fue expandida más tarde por cristianos que se escondían de la persecución. Es una colonia de hormigas de ingenio humano. Hemos visto casas en el aire y en la tierra. Ahora nos dirigimos al agua. El agua es vida, pero también es una de las fuerzas más poderosas y destructivas de la tierra. Para estas próximas comunidades, el agua no es solo un recurso, es su patio delantero, su carretera y su mayor amenaza. Estos son los hogares construidos sobre pilotes, sobre cañas flotantes y en islas que desaparecen 2 veces al día. Comenzamos en Inglaterra, en la isla sagrada de Lindisfarne. Este es un pueblo hermoso e histórico. Y el sitio de uno de los monasterios más importantes de la historia inglesa. Pero tiene una gran pega. Es una isla de marea. Lindisfarne está conectada al continente por una larga calzada pavimentada. Pero 2 veces al día, todos los días, el Mar del Norte entra y sumerge completamente la carretera. Si calculan mal el tiempo, quedan varados. Turistas que ignoran las señales de advertencia ven sus coches arrastrados cada año. Los aproximadamente 160 residentes viven sus vidas según la tabla de mareas. Tienen que planificar cada viaje al continente, cada compra de comestibles, cada cita con el médico, en torno al mar. La isla en sí es hermosa, con un castillo y las ruinas del priorato. Lo que nadie les dice es la historia. La famosa y brutal incursión vikinga en este priorato, en el 793, a menudo se considera el inicio oficial de la era vikinga en Inglaterra. Envió ondas de choque a través de la Europa cristiana. Es un refugio de historia, pero uno que exige respeto por el ritmo del océano. Pero, ¿qué pasaría si no hubiera carretera en absoluto? ¿Ni siquiera una que aparece 2 veces al día? Vamos al corazón del Amazonas. Esto es Iquitos, Perú. Posee un título asombroso. Es la ciudad más grande del mundo a la que no se puede llegar por carretera. Es una ciudad de 500.000 de personas, una metrópolis moderna y bulliciosa. Y es una isla completa, no una isla en el mar, sino una isla en la selva. Las únicas formas de entrar o salir son un viaje en barco de varios días por el río Amazonas o un vuelo. Eso es todo. No hay carreteras que conecten Iquitos con ninguna otra ciudad, una distancia de más de 250 millas. Todo lo que entra en la ciudad, coches, materiales de construcción, alimentos, combustible, tiene que ser enviado en barco o avión. La ciudad en sí es una mezcla salvaje, tiene grandes mansiones construidas durante el auge del caucho a finales del siglo XVIII. Esta época trajo una riqueza increíble y todavía se puede ver la Casa de Fierro, una casa de hierro diseñada por Gustave Eiffel,
que fue enviada en piezas por el Amazonas. Pero los hogares más extremos están en el barrio de Belén. Este es un pueblo flotante. Las casas están construidas sobre pilotes masivos para mantenerse por encima de las inundaciones estacionales o están construidas sobre balsas de madera de balsa que suben y bajan con el río. Durante la temporada de aguas altas, las calles son canales y todo el mundo se mueve en canoa. Las casas sobre pilotes son una cosa. Pero, ¿qué hay de las casas en islas que tienen que construir ustedes mismos? Nos quedamos en Perú, pero subimos alto a los Andes hasta el lago Titicaca. Este es el lago navegable más alto del mundo. Y en sus aguas vive el pueblo Uros. Los Uros viven en las islas flotantes. Estas no son islas naturales, son hechas por el hombre. El pueblo Uros teje sus propias islas a partir de las cañas de totora que crecen en el lago. Es un proceso antiguo e increíble. Crean una base de raíces de caña densas y flotantes y luego colocan capas de haces de cañas frescas encima. Las islas son gruesas, elásticas y ligeramente húmedas para caminar. Las casas están hechas de cañas, los barcos están hechos de cañas, incluso comen las cañas, pero lo que nadie les dice es el mantenimiento. Las cañas en el fondo se están pudriendo constantemente. Los uros tienen que agregar nuevas capas de cañas frescas a la parte superior cada pocas semanas para evitar que sus islas se hundan. Es un trabajo interminable. Lo que muchos pasan por alto es su historia. El pueblo Uros construyó estas islas para escapar del conflicto con otros grupos en el continente, como los incas. Literalmente podían mover sus hogares si eran amenazados. Reconstruir una isla de caña es difícil, pero ¿qué hay de un lago que intenta tragarse tu casa entera? Volamos a Camboya, al lago Tonle Sap. Este es uno de los ecosistemas más singulares del planeta. Durante la mayor parte del año es un lago grande y bastante poco profundo, pero durante la temporada del monzón, el río Mekong se vuelve tan poderoso que invierte el flujo del río Tonle Sap, forzando el agua de vuelta al lago. La parte verdaderamente asombrosa es el cambio. El lago se hincha de 1000 millas cuadradas a más de 6000 millas cuadradas. Su profundidad explota de 6 pies a más de 30 pies. Entonces, ¿cómo se vive aquí? Las comunidades en el lago tienen dos soluciones. Este lago es una de las zonas de pesca de agua dulce más productivas del mundo y todo el ecosistema está construido alrededor de este masivo pulso de agua. Algunos viven en pueblos flotantes, similares a Iquitos, con casas, escuelas e incluso granjas de cerdos construidas sobre balsas. Pero muchos viven en pueblos de pilotes. Estas son algunas de las casas de aspecto más dramático de la Tierra. Las casas están construidas sobre pilotes de 10 metros de altura, más de 30 pies. En la estación seca, las casas se alzan sobre una llanura polvorienta. Y la gente usa escaleras para entrar. En la estación húmeda, el agua sube justo hasta sus porches delanteros. Y los pilotes están casi completamente sumergidos. Los pilotes son una solución inteligente. Pero, ¿qué pasaría si pudieras simplemente esconderte del agua por completo? Volvamos a Grecia, al Gibraltar del Este, Monemvasia. Este es un pueblo bizantino entero, perfectamente conservado. Construido en la parte posterior de una roca gigante frente a la costa. Y aquí está la cosa, desde el continente no se puede ver.
El pueblo está tallado en una meseta en el lado del Mar de la Roca. Fue diseñado para ser completamente invisible para cualquiera en el continente, un escondite fortificado perfecto de los invasores. Está conectado a tierra por una única y estrecha calzada. Se entra a través de una puerta fortificada y se ingresa en una máquina del tiempo. No hay coches. Las calles son callejones estrechos y empedrados y escaleras que serpentean por la cara de la roca. El pueblo está dividido en una ciudad baja, con sus tiendas y casas, y una ciudad alta, ahora ruinas, con una fortaleza masiva. Fue un importante puerto marítimo, pasando entre manos bizantinas, venecianas y otomanas. Estaba tan bien defendido que fue el último pueblo bizantino en caer. La gente todavía vive aquí, gestionando casas de huéspedes y restaurantes en los edificios bizantinos restaurados. Es un mundo costero secreto, escondido a plena vista. Una fortaleza marina oculta es una cosa. Pero, ¿qué hay de un oasis diminuto y perfecto en el desierto más seco de la Tierra? Volvemos a Perú, a un lugar que no debería existir. Esto es Huacachina. Es un espejismo de la vida real. Imaginen el desierto más seco del mundo, el Atacama. Ahora, imaginen dunas de arena interminables y altísimas. Algunas de ellas de cientos de pies de altura. Y anidado justo en el medio de ellas, hay un pueblo diminuto, con palmeras, hoteles y una laguna verde y brillante. Esto es Huacachina. Es un oasis natural. Y durante décadas fue un lugar de escapada para la élite peruana. Hoy en día es una meca para mochileros y para practicar sandboarding, pero lo que nadie les dice es su precariedad. La laguna, alimentada por un manantial subterráneo, se está secando. La leyenda local dice que la laguna fue creada cuando una hermosa princesa fue asustada por un cazador. Su espejo caído se convirtió en la laguna, mientras que sus túnicas se convirtieron en las dunas. Para salvar su asombroso hogar y su economía turística, los residentes han tenido que empezar a bombear agua a la laguna. El pueblo, de poco más de 100 personas, está en una batalla constante contra el desierto invasor, tratando de mantener vivo su espejismo perfecto y hermoso. Un oasis es frágil. Pero, ¿qué hay de un pueblo donde solo viven 12 familias junto a una cascada que cae al océano? Viajamos al norte, a las Islas Feroe, al pueblo de Gazadalur. Durante siglos, este fue uno de los pueblos más aislados de Europa. Está encaramado en el borde de un acantilado imponente en la isla de Vágar. En un lado hay montañas empinadas. En el otro, una caída vertical al océano Atlántico. El pueblo es famoso por la impresionante cascada Mulafosur, que se precipita desde el borde del acantilado directamente al mar. Menos de 20 personas viven aquí, y hasta hace poco la vida era increíblemente difícil. Lo que nadie les dice es que hasta 2004 no había carretera. La única forma de entrar o salir era una extenuante caminata de varias horas sobre la montaña de 400 metros, o un peligroso desembarco en barco y subir por el acantilado. Incluso el cartero tenía que hacer esta caminata varias veces a la semana. Antes del túnel, incluso sacar un ataúd para el entierro era una prueba masiva de varios días para los aldeanos. En 2004, finalmente dinamitaron un túnel a través de la montaña, conectando Gazadalur con el resto de la isla. La apertura del túnel fue un gran evento. La población, que se había reducido a solo un puñado, ahora es estable.
Es un lugar de poesía costera remota. Finalmente conectado con el mundo. Desde el frío Atlántico, ahora nos dirigimos al fuego y el hielo de los climas más extremos del planeta. Algunas personas buscan consuelo, otras nacen en los extremos. Ahora vamos a los lugares donde el mismo suelo es una amenaza. Y el aire es lo suficientemente frío como para congelarte. Estos son los hogares construidos en el camino de la lava, en cráteres tóxicos y en la tierra del oso polar. Comenzamos en Grindavik, Islandia. Este pueblo pesquero de alrededor de 3.400 personas era, hasta hace poco, una comunidad islandesa normal, pero su ubicación es su perdición. Está construido en la península de Reykjanes, una zona de rift volcánico altamente activa. A finales de 2023 y principios de 2024, el suelo comenzó a temblar. El pueblo fue golpeado por decenas de miles de terremotos en solo unas pocas semanas. El suelo se abrió. El magma se estaba moviendo directamente debajo de las calles. Todo el pueblo tuvo que ser evacuado. Luego comenzaron las erupciones, se abrieron fisuras justo afuera del pueblo, y en enero de 2024, una nueva fisura se abrió dentro de los límites del pueblo, enviando lava fluyendo hacia las calles y prendiendo fuego a las casas. Muros defensivos fueron construidos apresuradamente y desviaron con éxito algunos flujos de lava, pero el futuro del pueblo sigue siendo completamente incierto. Los residentes están ahora en el limbo, sus casas destruidas o amenazadas por una apuesta geológica. Es un ejemplo aterrador y en tiempo real de lo que significa vivir en una isla que todavía está naciendo. Pero, ¿qué hay de un lugar tan frío que el suelo es un problema por una razón completamente diferente? Viajamos al Alto Ártico, a Longyearbyen, Svalbard, Noruega. Este es uno de los pueblos más septentrionales del mundo. Es un lugar de frío extremo y meses de oscuridad total, seguidos de meses de luz total. Pero lo que nadie les dice es la regla más famosa. Es ilegal ser enterrado aquí. Esto no es alguna creencia cultural extraña, es un problema práctico. El suelo es permafrost, lo que significa que está permanentemente congelado. Los cuerpos enterrados en el cementerio local en la década de 1950 nunca se descompusieron. Cuando los científicos los exhumaron, encontraron virus intacto. Por lo tanto, si uno está gravemente enfermo, es trasladado en avión al continente. La vida aquí está dominada por el frío y por los osos polares. Hay más osos polares que personas en las islas. Es obligatorio llevar un rifle si se sale de la zona segura del pueblo. La zona segura es básicamente la pequeña área de la calle principal. Los estudiantes de la universidad incluso aprenden a disparar. Incluso la caminata hasta la famosa bóveda global de semillas requiere un guía armado. Pero este pueblo congelado guarda un secreto. Un plan de respaldo para toda la humanidad. A un corto trayecto en coche de Longyearbyen, construida en la misma montaña congelada, se encuentra la bóveda global de semillas. Este es uno de los hogares más importantes del planeta. No es para personas. Es para semilla. Este es el respaldo del día del juicio final de la humanidad. Es una fortaleza a prueba de explosiones, construida para resistir terremotos, el aumento del nivel del mar e incluso un ataque nuclear directo. En el interior,
detrás de puertas masivas con esclusa de aire, en una bóveda mantenida a 0 grados Fahrenheit. Hay más de 1 millón de muestras de semillas de todos los países de la Tierra. Contiene el respaldo genético para todo nuestro suministro de alimentos. El detalle más sorprendente es cómo funciona. Las organizaciones y los países hacen depósitos como un banco. No es un banco de semillas en el sentido normal, es una caja de seguridad. Los depositantes siguen siendo los dueños de las semillas. El permafrost de la montaña actúa como un congelador natural, por lo que incluso si falla la energía, las semillas se mantendrán congeladas y viables durante siglos. Es la póliza de seguro definitiva, un arca congelada que salvaguarda el futuro de la vida humana. Del frío extremo, vamos al calor extremo. Viviendo en el camino de un volcán asesino. Vayamos a Indonesia, al monte Merapi. Este es uno de los volcanes más activos y peligrosos del mundo. Entra en erupción cada pocos años, enviando nubes mortales de gas y ceniza sobrecalentados, llamados flujos piroclásticos, corriendo por sus laderas a más de 60 millas por hora. Y sin embargo, la gente vive aquí. Miles de personas viven en pueblos en sus fértiles laderas. ¿Por qué? La ceniza volcánica hace que el suelo sea increíblemente rico. Pero es una compensación mortal. En 2010, una erupción importante se cobró más de 350 vidas, pero la parte más asombrosa es la resiliencia. Los aldeanos, muchos de los cuales tienen una profunda conexión espiritual con la montaña, a menudo se niegan a irse. Tienen un guardián espiritual al que se le encarga leer los signos del volcán. El más famoso, Mbah Marijan, se convirtió en un héroe nacional. Se negó a evacuar en 2010 y pereció en la erupción, creyendo que era su deber. Después de una erupción, regresan, reconstruyendo sus casas sobre la misma ceniza fértil y letal. Vivir cerca de un volcán es una cosa. ¿Qué hay de trabajar dentro de uno tóxico? Nos quedamos en Indonesia, pero viajamos al volcán Kawah Ijen. Este no es un hogar para muchos, pero es un lugar de trabajo que es, por decirlo suavemente, el infierno en la Tierra. El cráter de Ijen tiene dos características increíbles. Primero, tiene el lago de cráter más grande y altamente ácido del mundo. Es un caldero de 1 kilómetro de ancho de ácido de batería turquesa. Segundo, tiene una llama azul. Por la noche, los gases sulfúricos que escapan de las grietas se encienden, ardiendo con una luz azul eléctrica. Es hermoso y mortal. Y en este cráter tóxico, los mineros trabajan. Caminan hasta el cráter, respirando a través de trapos delgados y húmedos. Rompen trozos de azufre puro y amarillo que se condensa de las ventilaciones volcánicas. Luego, lo cargan en cestas, llevando cargas de 90 kilos. Esos son 200 libras, de vuelta por el empinado borde del cráter. Hacen esto 2 veces al día, ganando solo unos pocos dólares por viaje. El gas sulfúrico es increíblemente dañino para sus pulmones, y su esperanza de vida es trágicamente corta. Es un comercio brutal por una sustancia utilizada en cosméticos y azúcar. Un volcán tóxico es infernal. Pero, ¿qué hay de un pueblo en el lugar más caluroso de la Tierra? Vamos a Etiopía, a la depresión de Danakil. Este es el pueblo de Hamed Ela. Se asienta en una llanura de sal abrasadora, a más de 300 pies bajo el nivel del mar.
Este es, oficialmente, uno de los lugares habitados más calurosos del planeta. Las temperaturas en verano se elevan regularmente por encima de 122 grados Fahrenheit. Pero el calor es solo una parte de la historia. El paisaje es una pesadilla de neón. Está lleno de burbujeantes fuentes termales ácidas, campos de azufre y vastas salinas agrietadas. El pueblo Afar que vive aquí tiene un único comercio, la sal. Durante siglos han viajado a las salinas, cortando grandes bloques de sal de la corteza. Este comercio de sal tiene miles de años. Luego, cargan estos bloques de oro blanco en caravanas de camellos para una caminata de varios días hasta las tierras altas. Las caravanas pueden incluir cientos de camellos y tardar semanas en llegar a los mercados. Es una existencia brutal y abrasadora, viviendo en cabañas de palos en un lugar que se parece más a la superficie de otro planeta. Del calor abrasador, volvemos al hielo. Un pueblo que navega icebergs del tamaño de rascacielos. Nos dirigimos a Groenlandia, al pueblo de Ilulissat. Este pueblo de aproximadamente 4.600 personas está encaramado en la boca del fiordo de hielo de Ilulissat, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y su patio delantero es un desfile interminable de gigantes glaciales. El glaciar local es uno de los que se mueve más rápido del mundo y se desprende o se rompe más de 35.000 millones de toneladas de icebergs cada año. Estos no son pequeños trozos de hielo, son montañas del tamaño de rascacielos. Algunas que se elevan cientos de pies fuera del agua. La gente de Ilulissat vive con este ballet ártico todos los días. Los icebergs se desplazan hacia la bahía, quedando atascados en el fondo poco profundo antes de finalmente liberarse y flotar hacia el mar. Lo que nadie les dice es el peligro. Cuando un iceberg masivo se desprende o da la vuelta, puede crear un mini tsunami inundando barcos y la costa. Lo que muchos pasan por alto es la historia. Se cree ampliamente que el iceberg que hundió el Titanic en 1912 se originó en este mismo glaciar. Pero, ¿qué hay de un lugar que es congelado, alto y aislado? Viajemos al valle de Spiti en la India. Este es un desierto frío y de gran altitud, escondido en el Himalaya, a una altura promedio de más de 13.000 pies. Es un desierto congelado, y durante la mitad del año está completamente aislado del resto del mundo. De octubre a marzo, las fuertes nevadas cierran los pasos de montaña, y los pocos miles de residentes del valle se quedan solos. Las temperaturas caen en picado, a menos 22 grados Fahrenheit. La vida se convierte en una cuestión de supervivencia, dependiendo de alimentos almacenados y agrupándose para calentarse. El paisaje es austero y deslumbrante, con antiguos monasterios budistas. El más famoso es el monasterio de Ki, un complejo estilo pasada, lo que significa que las habitaciones están construidas unas encima de otras, haciéndolo parecer una fortaleza. Tiene una colección invaluable de murales y textos antiguos. Llegar allí, incluso en verano, implica un viaje largo y aterrador por algunas de las carreteras sin pavimentar más peligrosas del mundo. Es un aislamiento montañoso, una verdadera tierra intermedia entre la India y el Tíbet. Pero, ¿qué pasaría si la nieve misma fuera la mayor amenaza? Vamos a Japón, al pueblo de Shirakawa-go. Este no es un desierto congelado, es uno de los lugares más nevados de la Tierra. Esta región montañosa recibe algunas de las nevadas más intensas del planeta, siendo comunes acumulaciones de más de 30 pies. Entonces, ¿cómo sobreviven las casas? Fueron diseñadas para ello. El pueblo es famoso por sus casas de campo Gasho Tsukuri.
algunas de las cuales tienen más de 250 años. El nombre significa construido como manos en oración. Tienen techos masivos de paja trenzada que son increíblemente empinados. Este diseño es pura genialidad. La pendiente empinada permite que la nieve pesada y húmeda se deslice, evitando que el techo se derrumbe bajo el inmenso peso. Los áticos, mantenidos calientes por el calor ascendente de la casa, se utilizaban para criar gusanos de seda. Lo que nadie les dice es que el retejado de un techo es un evento comunitario masivo, llamado Yui, donde todo el pueblo se une para hacer el trabajo en un solo día. De la nieve, volvemos al fuego. Un pueblo al que le gusta su volcán. Estamos en el Pacífico Sur, en la isla Tanna, Vanuatu. Aquí hay pueblos al pie del monte Yasur, uno de los volcanes más activos y accesibles del mundo, y entra en erupción constantemente. No estamos hablando de una vez al año, estamos hablando de varias veces por hora. Para la gente local, los estruendosos estampidos y las pulverizaciones de lava son solo ruido de fondo. Han vivido en armonía con este volcán durante siglos. Su cultura y creencias están tejidas a su alrededor. Lo que muchos pasan por alto es que esta es una importante atracción turística. Se puede subir hasta el borde del cráter y observar las explosiones de fuego desde solo unos pocos cientos de pies de distancia. Es uno de los pocos lugares en la Tierra donde se puede acercar de forma segura, relativamente hablando, a un volcán activo. Curiosamente, la isla también es el hogar de un culto a la carga. Algunos aldeanos adoran a un mítico soldado estadounidense de la Segunda Guerra Mundial llamado John Frum, creyendo que algún día regresará con bienes y tecnología. Pero no todos los hogares volcánicos son tan ruidosos, algunos son simplemente hermosos. Nuestra última parada en este capítulo es Santorini, Grecia. Esta es una de las islas más famosas y hermosas del mundo. Esos pueblos icónicos, encalados y aferrados a los acantilados, con sus iglesias de cúpula azul, es impresionante. Pero la parte verdaderamente alucinante es sobre qué están parados. Santorini es un volcán. Toda la isla en forma de media luna es el borde de una caldera masiva y activa. La hermosa bahía en la que navegan los cruceros, ese es el cráter inundado. Hace alrededor de 3.600 años, el volcán entró en erupción con tanta fuerza, la erupción minoica, que hizo estallar la isla. Creó un tsunami masivo y pudo haber acabado con toda la civilización minoica. Al igual que Pompeya, Santorini tiene su propia ciudad enterrada, Akrotiri. Era un asentamiento minoico conservado en ceniza, con edificios de 3 pisos y frescos increíbles, pero sin cuerpos, lo que sugiere que evacuaron. Los pueblos que se ven hoy están construidos en el borde de esa catástrofe. Es belleza volcánica, con un riesgo oculto y latente justo debajo de la superficie. Hemos visto fuego y hielo. Ahora visitamos los lugares más aislados y los más concurridos de la Tierra. ¿Qué es más extremo? ¿Estar a cientos de millas del vecino más cercano o estar tan abarrotado que no se puede ver el cielo? En este capítulo, estamos explorando los polos opuestos del asentamiento humano, desde los puestos de avanzada más solitarios de la Tierra hasta los laberintos urbanos más densamente poblados jamás creados. Comenzamos en el norte frío y remoto, Churchill, Manitoba, Canadá. Este pequeño pueblo de aproximadamente 900 personas se encuentra en la orilla de la bahía de Hudson. Es conocido por un nombre:
la capital mundial del oso polar. Cada otoño, cientos de osos polares migran a la zona, esperando que la bahía se congele para poder cazar foca. La cuestión es que caminan directamente por el pueblo. Esto significa que la vida en Churchill es diferente. La gente deja sus coches y casas sin llave. Esto no se trata de ser amable, es una regla de supervivencia. Si estás caminando por la calle y ves un oso, tienes que poder saltar al coche o casa más cercanos, rápido. La parte verdaderamente extraña, el pueblo tiene una cárcel de osos polares. Es un viejo hangar militar donde se retiene a los osos que vagan repetidamente por el pueblo. Se mantienen allí durante unas pocas semanas y luego se liberan de nuevo en el hielo una vez que se congelan. Los turistas vienen de todas partes, pero no pueden simplemente caminar. Exploran en Tundra Bogies, que son camiones masivos construidos a medida, con neumáticos de más de 5 pies de altura, manteniéndolos a salvo por encima de los osos. Churchill es remoto, pero nuestra próxima parada lo hace parecer una ciudad bulliciosa. Vamos a la mitad del Pacífico Sur, a la isla Pitcairn. Esta es, por decirlo suavemente, una de las islas habitadas más remotas del mundo. Es una pequeña mota volcánica y su vecino habitado más cercano está a más de 300 millas de distancia. La parte más asombrosa es toda su población. A partir de 2025, la población es de unas 50 personas, no 50.000, solo 50. Y son casi todos descendientes de una de las historias más famosas de la historia naval, los amotinados del HMS Bounty. En 1790, los amotinados y sus compañeros tahitianos desembarcaron aquí, quemaron su barco y se escondieron del mundo. Sus descendientes viven allí hasta el día de hoy. No hay aeropuerto. La única forma de llegar es en un barco de suministros que visita solo unas pocas veces al año. Todavía se puede bucear hasta los restos del naufragio del Bounty. Fragmentos de él, como sus cañones, están en exhibición en el pequeño museo de la isla. Es la definición de legado aislado. Del aislamiento total, vamos al opuesto exacto. Un laberinto humano vertical. Bienvenidos a Rocinha, Brasil. Esta es la favela, o barrio marginal, más grande de Río de Janeiro. No es solo un barrio, es una ciudad vertical. Se estima que 100.000 personas, algunos dicen más, están hacinadas en una única ladera increíblemente empinada. Las casas son un laberinto caótico de ladrillo, hormigón y chapa ondulada, apiladas unas encima de otras. Las calles son callejones estrechos y sinuosos y escaleras interminables. La densidad es asombrosa. Pero lo que nadie les dice es que Rocinha es una comunidad compleja y funcional. Tiene sus propias tiendas, restaurantes e incluso un canal de televisión. Durante mucho tiempo, ni siquiera estuvo en los mapas. Ahora está oficialmente reconocida como un barrio, pero los servicios básicos como el saneamiento y la electricidad son a menudo informales y peligrosamente improvisados. Sin embargo, es un lugar de increíble energía y resiliencia. Es una favela que, a diferencia de muchas otras, está construida con materiales permanentes. Una ciudad densa y desafiante dentro de una ciudad que sube hacia el cielo. Rocinha es un laberinto de nueva construcción. Pero, ¿qué hay de un laberinto de barro de 500 años de antigüedad? Volvemos a Yemen, pero esta vez a Shibam. Este lugar tiene un apodo impresionante. El Manhattan del desierto. Es una ciudad de 500 años de antigüedad de rascacielos de ladrillos de barro. En
En medio de un vasto y vacío desierto, esta ciudad amurallada se levanta directamente. Se compone de unas 500 casas torre, algunas de ellas tan altas como 16 pisos. Y todas están hechas de barro, ladrillos de tierra cocida. Esto es ingeniería antigua de gran altura. El nombre fue dado por un explorador alemán en la década de 1930. Las calles son cañones estrechos de sombra entre los edificios altos. ¿Por qué construir tan alto? Para protegerse de las inundaciones y, por supuesto, de los atacantes. La ciudad es una obra maestra de la planificación urbana, diseñada para ser enfriada por el viento que se mueve a través de las calles estrechas. Pero el detalle más increíble es el mantenimiento. Al igual que las casas en Haid al-Jazil, estas torres de barro son vulnerables. Deben ser constantemente revestidas con barro fresco para protegerlas de la lluvia y el viento. Es una ciudad vertical y antigua, construida con la misma tierra en la que se asienta. Pero, ¿qué pasaría si el laberinto no estuviera hecho de edificios, sino de las propias montañas? Nuestra última parada en este capítulo es Yangshuo, China. Este pueblo es famoso por su paisaje casi sobrenatural. No está solo cerca de montañas, está atrapado por ellas. Yangshuo se encuentra en medio de un bosque de torres kársticas de 200 metros. Eso es más de 650 pies de altura. Estos son dedos de piedra caliza escarpados que sobresalen directamente del suelo plano. El pueblo y las aldeas circundantes están construidos en los huecos entre estos masivos centinelas de piedra. El río Li serpentea a través de este laberinto geológico. Durante siglos, la gente ha vivido aquí, cultivando en los pequeños parches de tierra plana. Esta zona es famosa por sus pescadores tradicionales de cormoranes. Utilizan naves entrenadas para pescar en el río Li, una práctica que ahora es principalmente un espectáculo para los turistas. Hoy en día es un gran destino turístico. Se puede tomar una balsa de bambú por el río o andar en bicicleta por el campo, y se está constantemente rodeado, casi atrapado, por este laberinto vertical de piedra caliza. Hemos visto hogares habitados. Ahora, visitamos los hogares que quedaron atrás. Los lugares más imposibles no son siempre aquellos donde vive la gente. A veces, son los lugares que dejaron atrás. Estas son las ciudades silenciosas. Los pueblos fantasma y las ruinas que susurran de un tiempo en que este fue un hogar. ¿Por qué se fueron? ¿Guerra, desastre o simplemente el tiempo? Comenzamos en las selvas de Guatemala, en Tikal. Esta fue una metrópolis maya. Una de las ciudades más poderosas del mundo antiguo. Durante más de 1000 años dominó la región. Era una ciudad en expansión de pirámides, palacios y plazas de piedra caliza. Los templos, algunos de más de 230 pies de altura, irrumpen a través del dosel de la selva. Son hazañas asombrosas de ingeniería, pero lo que nadie les dice es el misterio. Alrededor del año 900 después de Cristo, la ciudad fue abandonada. La gente simplemente se fue. La selva se adentró tragándose las pirámides de piedra en una marea verde durante casi 1000 años. Fue redescubierta en la década de 1840 por extractores de goma locales, lo que llevó a expediciones formales. Lo que se ve hoy es solo una fracción de la ciudad. La mayor parte todavía está enterrada. ¿Por qué? La teoría predominante es una combinación de sobrepoblación, guerra y una sequía severa. El sistema colapsó. Hoy en día, caminando por Tikal, se escuchan los sonidos de monos aulladores, no de gente, haciendo eco en las antiguas piedras recuperadas. Tikal fue tragada por la selva.
Pero, ¿qué hay de una ciudad que está siendo tragada por la tierra? Volamos a Italia, a Civita di Bagnoregio. Esta es la città che muore, la ciudad moribunda. Es un pequeño y mágico pueblo medieval en la cima de una colina, encaramado en un frágil pináculo de roca volcánica. Y se está desmoronando. La suave arcilla y la roca de toba sobre la que se asienta se están erosionando constantemente. Los deslizamientos de tierra se han cobrado partes del pueblo a lo largo de los siglos, dejándolo más pequeño y más precario. Está conectado con el mundo por un único, largo y empinado puente peatonal, construido en 1965. El camino original y antiguo de burros se desmoronó. No pueden entrar coches. En su punto más bajo, el pueblo tenía menos de 12 residentes. Era un pueblo fantasma. Pero la parte más sorprendente es su renacimiento. En los últimos años, los turistas han acudido en masa para ver su belleza en peligro. Esto ha traído nueva vida, con pequeños bed and breakfasts y restaurantes abriendo. Pero la amenaza permanece. Es una carrera contra el tiempo, un fragmento hermoso y aislado del pasado, que se mantiene mientras los acantilados se desmoronan bajo él. Esta ciudad se está desmoronando. Pero, ¿qué hay de una capital fantasma que alguna vez fue tan grande como Londres? Viajamos a la frontera de Turquía y Armenia, a la ciudad fantasma de Ani. Este es un lugar verdaderamente inquietante. En los siglos X y XI, Ani fue la capital de un vasto reino armenio. Era conocida como la ciudad de 1001 iglesias. Era una metrópolis masiva y amurallada, una rival de Constantinopla y Bagdad. Su población pudo haber superado las 100.000 personas. Luego, el desastre. Un devastador terremoto en 1319 fue el principio del fin. Destrozó la ciudad y nunca se recuperó. Las invasiones y un cambio en las rutas comerciales sellaron su destino. La ciudad comenzó a desvanecerse. Para el siglo XVII estaba completamente abandonada. ¿Qué hace un pueblo fantasma? ¿Es solo un lugar vacío? ¿Una colección de edificios donde nadie vive? ¿O es algo más? ¿Es una cicatriz en el paisaje? ¿Un recuerdo, atrapado en piedra y polvo, susurrando sobre el día en que el mundo terminó? A veces, ese final llega lentamente, a lo largo de siglos. Y a veces, llega en un solo y aterrador destello. Hoy estamos despegando las capas de silencio. Estamos viajando a los lugares abandonados más asombrosos del mundo. Ciudades congeladas en el tiempo por el desastre, la guerra, la codicia y la marcha imparable de la naturaleza. Estas no son solo ruinas vacías, son cápsulas del tiempo. Y cada una cuenta una historia. Nuestra primera parada nos lleva a un valle ventoso y silencioso. Es una vasta y vacía pradera.
salpicada de las magníficas e inquietantes ruinas de sus iglesias y su muralla masiva y rota. Se asienta en un valle silencioso y azotado por el viento, una capital fantasma de grandeza medieval. Esto es Ani. Ubicada en la actual Turquía, Ani fue una vez una de las ciudades más importantes de la tierra. Fue la capital del reino armenio Bagratid, una metrópolis que rivalizó con Constantinopla y El Cairo. Esta no era un pequeño puesto de avanzada, era una ciudad de más de 100.000 personas. La llamaron la Ciudad de 1001 Iglesias. Y no estaban exagerando por mucho. Ani se encontraba en la encrucijada de la ruta de la seda. Cada comerciante, cada caravana, cada pedazo de seda y especias que viajaba entre Asia y Europa pasaba por sus poderosas puertas. La riqueza que se vertía en la ciudad era asombrosa. La arquitectura era revolucionaria. Las iglesias aquí eran tan avanzadas, con sus arcos apuntados y pilares agrupados, que los historiadores ahora creen que aquí es donde la arquitectura gótica pudo haber nacido realmente, mucho antes de que apareciera en Europa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo una ciudad tan poderosa, tan rica, tan importante, simplemente se desvanece? El final de Ani no fue un solo evento. Fue una muerte por 1000 cortes. Primero vino el Imperio Bizantino, luego los turcos selyúcidas. En 1319, un devastador terremoto destrozó sus murallas y derribó sus catedrales. El golpe final provino de los mongoles, y cuando las rutas comerciales se desplazaron hacia el sur, el sustento de Ani se secó. La ciudad comenzó a vaciarse, lentamente, dolorosamente, hasta que solo quedaron fantasmas. Pero lo que muchas personas pasan por alto es su ubicación hoy. Ani se asienta en una tierra de nadie, altamente militarizada, justo en la frontera turco-armenia. La frontera en sí es una garganta profunda e infranqueable, con el río Akurian en el fondo. Durante décadas fue una parte sellada de la cortina de hierro soviética. Para visitarla se necesitan permisos especiales. Se camina entre estas catedrales silenciosas y altísimas, con el sonido del viento y la vista de puestos de guardia militares en los acantilados opuestos. Es una ciudad que murió de vejez, susurrando sobre un imperio perdido. Ani es un fantasma de siglos, pero ¿qué hay de una ciudad congelada en un solo y terrible día? Esto es Pripyat, Ucrania. El 25 de abril de 1986, esta era una ciudad soviética joven, moderna y vibrante. Tenía casi 50.000 personas. Era una ciudad modelo, un Atomgrad, construida específicamente para los trabajadores de la cercana central nuclear de Chernóbil. La vida aquí era un sueño soviético. La edad promedio era de solo 26 años. Había bloques de apartamentos completamente nuevos, 15 jardines de infancia, buenas escuelas, un hospital, un cine y complejos deportivos. Los salarios eran altos. Este era el pináculo del orgullo tecnológico soviético. Luego, en las primeras horas de la mañana del 26 de abril de 1986, durante una prueba de seguridad de rutina, el reactor número 4 se volvió crítico. Explotó con la fuerza de 10 toneladas de TNT, volando completamente la tapa de 2.000 toneladas del núcleo del reactor. Desató un fuego radiactivo que disparó una columna de isótopos mortales a miles de pies de altura en la atmósfera. Una columna que envenenaría todo el continente. En la ciudad de Pripyat, a solo 2 millas de distancia, los residentes se despertaron con un extraño sabor metálico en el aire. Vieron una hermosa columna de humo de color arcoíris que se elevaba desde la planta. Se informó que algunas personas se reunieron en un puente ferroviario para ver mejor.
un lugar que más tarde sería apodado el Puente de la Muerte, ya que estuvieron expuestos a dosis letales de radiación. El gobierno soviético, en un momento fatal de negación, mantuvo el desastre en secreto. Durante 36 horas, la ciudad siguió adelante. Los niños jugaban afuera. Se celebró una boda, pero el aire mismo los estaba matando. Finalmente, el 27 de abril, una flota de más de 1000 autobuses entró en la ciudad. El anuncio llegó por los altavoces. Esta era una evacuación temporal. Se les dijo a los residentes que empacaran solo algunas pertenencias, sus papeles y suficiente comida para 3 días. Se les aseguró que volverían. Nunca regresaron. Hoy, Pripyat es una cápsula del tiempo. Es una ciudad fantasma, congelada en 1986. Los libros escolares yacen abiertos sobre los escritorios justo donde los estudiantes los dejaron caer. Las muñecas están esparcidas en las cunas de jardines de infancia vacíos. Una rueda de la fortuna amarilla, gigante e icónica, que estaba programada para abrirse para las celebraciones del 1 de mayo, solo unos días después del desastre, permanece en silencio. Lo que nadie les dice no es solo lo que se ve, sino lo que no se puede ver. El bosque de pinos justo al lado de la planta recibió una dosis masiva y fatal de radiación. Los árboles se volvieron de un color marrón rojizo enfermizo casi de la noche a la mañana. Se conoció como el bosque rojo, antes de que todo fuera arrasado y enterrado en trincheras revestidas de plomo. En lo profundo de las ruinas del propio reactor, una masa fundida de combustible nuclear, hormigón y arena, se quemó camino a través del sótano del edificio. Lo llaman el pie de elefante, e incluso hoy en día es tan radiactivo que pararse cerca de él durante solo unos minutos sería una sentencia de muerte. El sonido de Pripyat es lo que verdaderamente los persigue. No es solo silencioso, está lleno de los sonidos del viento silbando a través de ventanas rotas y las llamadas de la vida silvestre. Lobos, ciervos y jabalíes han regresado, reclamando la ciudad. La naturaleza ha regresado, pero la ciudad misma es un monumento de hormigón espeluznante a una sombra nuclear. Un pueblo fantasma nuclear es escalofriante. Pero, ¿qué hay de un Machu Picchu, donde el último hombre acaba de irse? Viajamos a lo alto de las montañas del Cáucaso, a Dagestán, Rusia, a la fortaleza de montaña de Gamsutl. Este es el Machu Picchu propio de Rusia. Es un antiguo pueblo ávaro, construido hace miles de años, aferrado a la cima de una montaña a más de 4.600 pies de altura. El nombre Gamsutl significa al pie de la fortaleza en el idioma local, lo cual es irónico, ya que está construido en la cima. Probablemente fue un puesto de avanzada para una fortaleza mucho más grande hace siglos y siglos. Este lugar fue construido por una razón: defensa. Es una fortaleza en el cielo, impresionante e inaccesible. Las casas están construidas con la propia roca de la montaña, por lo que parecen mezclarse perfectamente con los acantilados. Desde la distancia, ni siquiera se puede distinguir dónde termina la montaña y dónde comienza el pueblo. Los caminos son estrechos, empinados y traicioneros. Durante siglos, Gamsutl fue famoso. Nunca fue conquistado. Los invasores miraban hacia la fortaleza imposible y simplemente daban media vuelta. Pero su tiempo ha pasado. La fortaleza que podía repeler a cualquier ejército no pudo repeler una cosa: la modernidad. En el siglo XX, el mundo cambió. Los jóvenes se fueron a las ciudades. Querían trabajo, escuelas, electricidad y agua corriente, cosas que el antiguo y aislado pueblo no podía proporcionar. Los viejos fallecieron. La población disminuyó. De cientos a 50 a 10. Para 2010, el pueblo estaba casi vacío.
Pero la parte más asombrosa es su último residente. Durante años, solo un hombre, Ziyad Khan, vivió aquí. Nació en Gamsutl y se negó a irse. Se convirtió en el alcalde de Gamsutl, su último guardián. Vivió sin electricidad ni agua corriente, criando abejas y escribiendo en sus diarios. Fue la última alma viviente de una antigua comunidad. Ziyad Khan falleció en 2015. Con su muerte, el latido de Gamsutl se detuvo. Ahora, el pueblo está completa y absolutamente vacío. Es un eco silencioso y montañoso que se desmorona lentamente de nuevo en la roca de la que provino. Este pueblo fue tragado por la roca, pero ¿qué hay de uno tragado por arena? Dirijámonos al calor abrasador del desierto de Namibia, a Kolmanskop, Namibia. En 1908, un trabajador llamado Zacarías Lewala estaba paleando arena lejos de una línea de ferrocarril cuando vio algo brillando al sol. Encontró un diamante, se lo mostró a su jefe y esa única y pequeña piedra desató una fiebre del diamante tan intensa que construyó una ciudad en medio de uno de los paisajes más áridos y hostiles de la Tierra. En solo unos pocos años, un pueblo surgió de las dunas del desierto. Pero este no era un campamento minero áspero y destartalado. Esta era una ciudad colonial alemana, rica y opulenta. Los mineros estaban ganando tanto dinero que construyeron sus grandes casas al estilo alemán. Construyeron un salón de baile, un casino, una sala de conciertos e incluso una bolera. Este pueblo tuvo la primera máquina de rayos X en todo el hemisferio sur. Tenía una fábrica de hielo en medio del desierto. Tenía una piscina y un hospital. Era un oasis bizarro y surrealista de opulencia europea, impulsado por una fortuna en gemas. Los diamantes eran tan abundantes que los informes dicen que se podía gatear de manos y rodillas por la noche con una linterna y simplemente recogerlos de la arena. Pero la fiesta no duró. Los diamantes se agotaron. El problema fue que el campo de diamantes era demasiado rico. Se agotó rápidamente. Para la década de 1920, la suerte de los mineros estaba disminuyendo. Luego se encontró un nuevo depósito de diamantes, aún más rico, mucho más al sur. Casi de la noche a la mañana, la gente de Kolmanskop empacó sus maletas, abandonó sus magníficas casas y se fue. Para 1956, el pueblo estaba completamente vacío y luego el desierto regresó. Hoy, Kolmanskop es un pueblo fantasma impresionante como de ensueño. Los hermosos salones de baile coloniales y las grandes casas están ahora llenos hasta el pecho de olas de arena dorada. Las dunas se vierten a través de las puertas y llenan las bañeras. Lo que nadie les dice es por qué está tan bien conservado. Se encuentra en una Sperrgebiet o zona prohibida. Todavía es un área de diamante restringida, lo que significa que durante décadas a nadie se le permitió entrar. No hubo carroñeros ni vandalismo, el pueblo fue dejado al viento y la arena. Y esa máquina de rayos X no era solo para uso médico. También se usaba para comprobar que los mineros no se estuvieran tragando diamantes para contrabandearlos. Kolmanskop es un fantasma perfecto, tragado por la arena, de riqueza imposible y temporal. Kolmanskop fue tragado por la arena del desierto. Pero, ¿qué hay de una ciudad que fue deliberadamente ahogada? Vamos a China, al fondo del lago Qiandao. Aquí no encontrarán ruinas desmoronadas. Encontrarán una ciudad entera, perfectamente conservada, en una oscura tumba acuática. Esto es Xicheng, o la ciudad del león. No era una ruina antigua. Era una ciudad viva y respirando, con arquitectura que data de las dinastías Ming y Qing en el siglo XIV. Era un centro regional,
con 265 magníficos arcos de piedra, templos ornamentados y calles pavimentadas con losas. Generaciones de familias habían vivido allí. Luego, en 1959, el gobierno chino necesitó energía. Decidieron construir una presa hidroeléctrica y crear un lago artificial masivo. La ciudad del León estaba justo en el medio de la llanura aluvial. El gobierno dio la orden. Más de 290,000 personas fueron reubicadas. Se les dijo que recogieran sus pertenencias y dejaran sus hogares ancestrales para siempre. No tuvieron elección. El agua comenzó a subir y toda la ciudad, junto con otras 27 ciudades y más de 1,300 pueblos, fue sumergida lentamente. Durante 50 años fue olvidada. Una nota a pie de página en la historia del progreso de China. Luego, en 2001, los buzos la redescubrieron. Lo que encontraron fue asombroso. La ciudad no se había derrumbado, no se había podrido. El agua fría e inmóvil la había conservado. Era la Atlántida de China. Los buzos que bajan hoy describen un mundo silencioso y perfectamente intacto. Las vigas de madera ornamentadas y las escaleras todavía están en su lugar. Las puertas masivas de la ciudad, con intrincadas tallas de leones, dragones y fénix, siguen en pie. Se puede nadar por calles, pasar por edificios y ver una instantánea de la vida en 1959, tal como fue dejada. Es una ciudad entera, sacrificada por el progreso, esperando en la oscuridad. Una ciudad sacrificada por el progreso es una tragedia moderna, pero el pueblo fantasma más famoso de todos no fue ahogado por el agua. Fue sepultado en ceniza. Nuestra última parada es Pompeya, Italia. En el año 79 después de Cristo, esta era una ciudad romana bulliciosa, animada y próspera. La gente estaba comprando en el foro, comiendo en mostradores de comida rápida, llamados Thermopolia, bebiendo vino y viviendo sus vidas al pie de una gran montaña verde. Ni siquiera sabían que era un volcán. La palabra volcán no existía. Simplemente lo llamaban Monte Vesubio. Había habido advertencias. Un terremoto masivo había dañado gravemente la ciudad 17 años antes, pero los residentes eran ricos y reconstruyeron. Simplemente pensaron que el suelo era inestable. Luego, alrededor del mediodía de un día de otoño, el Vesubio entró en erupción. Explotó con una potencia 100,000 veces mayor que la bomba atómica. Lanzó una columna de ceniza, gas y roca 20 millas hacia el cielo. Durante horas la ciudad estuvo enterrada bajo la caída de Piedra Pómez, pero lo peor estaba por venir. En las primeras horas de la mañana siguiente, una oleada piroclástica, una nube de ceniza y gas tóxico sobrecalentada a 100 millas por hora, bajó corriendo por la montaña. Estaba a más de 500 grados Fahrenheit. Mató a todos al instante. El Vesubio enterró Pompeya y el pueblo cercano de Herculano bajo más de 20 pies de ceniza volcánica y Piedra Pómez. Y luego fue olvidado. Lo que nadie les dice es cómo se conservó. La ceniza no era solo una manta, era un sello hermético. Sepultó la ciudad, la protegió del aire, la humedad y el tiempo. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavarla siglos después, encontraron una instantánea perfecta de la vida romana. Encontraron pan, todavía en los hornos, carbonizado por el calor. Encontraron grafitis en las paredes, al igual que los nuestros, incluidos anuncios políticos, mensajes de amantes y simples insultos. Encontraron un mosaico en una puerta que dice Cave Canem. Cuidado con el perro. Y lo más inquietante, encontraron a la gente. Los cuerpos se habían descompuesto, pero dejaron huecos vacíos en la ceniza endurecida. Con la forma exacta de sus momentos finales. Al verter yeso en estos huecos, los arqueólogos crearon inquietantes moldes de los residentes. Una madre protegiendo a su hijo, un hombre acurrucado sobre sí mismo, un perro
todavía encadenado, retorciéndose en su agonía final. Pompeya no es solo una ruina, es la instantánea arqueológica más famosa y más trágica de una catástrofe jamás encontrada. De ciudades que murieron de vejez a aquellas ahogadas por el progreso. De pueblos congelados por el fuego nuclear a aquellos tragados por la arena y la ceniza. Hemos visto hogares en acantilados, bajo tierra y en el camino de los volcanes. Estos lugares prueban que para la humanidad, imposible es solo una sugerencia. El hogar no se trata solo de seguridad o comodidad, se trata de desafío, fe, codicia y, en última instancia, supervivencia. Y cuando esa supervivencia falla, deja un fantasma congelado en el tiempo con una historia que contar. ¿Cuál es el único lugar donde nunca te atreverías a vivir de los que hemos explorado? Me encantaría escuchar su opinión en los comentarios.